Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día, profe. Buen día, profe. Estoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya estoy. Cierro una puerta para que no se escuche nada. Perfecto. Bueno, ¿qué habíamos quedado de ver? ¿Algo de sujetos? ¿Todavía nos faltaba solidario? Sí. Sí, habíamos visto Ay, deudas paren que tengo el responsables. volumen bajo, no escucho nada. Ahí va. ¿Cómo, Gustavo? ¿O quién me Estábamos habla? mirando, buen día, estábamos mirando 6, 7 y 8, ¿no? Responsable propio y responsable por deuda Sí, ajena, el creo que fue 7 lo dijimos último. que eran los formales, exactamente, Claro. y el 8 era la solidaridad. ¿Sí? Exacto. Bien, ¿quién tiene ganas de leer cómo empieza el 8? Ahí, espere que la busco acá, que la leo. Si no, otro alumno no lo tiene a mano, lo leo yo. ¿Cómo no? Ahí son 17 yo, para. El 7 me dijiste, ¿no? Sí, el 8, cuando empieza. El 8, perdón, ya llego. Espera que estoy en la computadora. Tengo que achicar esto y agrandar la ley. No estoy tan ducho para esto. Ya estoy en 8. Inciso I, caducar 3 meses. Perdón. Pero la puta tan largo, Acá está. El título es responsables en forma... ¿Se escucha así? Sí, yo escucho. Responsables en forma personal y solidaria con los deudores. Artículo 8. Responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. Y de ahí arranca una serie de incisos. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, este es el universo de los solidarios. Como dijimos, resalten en el texto de la ley, responden con sus bienes propios y solidariamente, ¿sí? Con el deudor del tributo. ¿Quién es el deudor del tributo? El sujeto. ¿Qué sujeto? ¿Eh? ¿El sujeto pasivo? Sí, quiero más claridad. ¿Cuál de todos? Los contribuyentes. Bien, bien. Contribuyente, sí. Perfecto. Gianfranco, muy bien. Impecable. El contribuyente es el deudor del tributo, ¿sí? El solidario está ahí por las necesidades que vimos en la clase anterior. El problema es que si no se porta bien ese deudor, esto lo digo así, es solo a los efectos de que se entienda. ¿Estamos? Es a los efectos didácticos nada más. Sí, claro. Con un vocabulario poco académico. Si no hace los deberes, no se porta bien, entonces va a ser solidario y ahí ya responde con su propio patrimonio, conjuntamente con otro universo de solidarios que pudiera haber, ¿sí? Como dice la ley, uno no excluye al otro, ¿estamos? Y sin perjuicio de las sanciones, que esto es muy importante, porque el solidario también resulta pasible de sanciones, ¿sí? Vamos a ver nosotros que los primeros incisos del artículo 6, del A al E, tienen responsabilidad atribuida por el 55, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos infracciones. ¿Y qué nos dice? Bueno, en principio nos dice los primeros, ¿sí?, incisos del artículo 6. En realidad los primeros no, casi todos, perdón, del A al E, que tiene una lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siguiente inciso es el agente de retención y percepción, que tiene un régimen propio, y el siguiente es el sustituto, que no tiene solidaridad. ¿Estamos? Ajá. Porque desplaza, porque es una relación de A2 y no de A3. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Entonces, todo el resto de la ALE van a ser, ¿sí?, responsables solidarios posibles, siempre y cuando no puedan demostrar debidamente que la responsabilidad no les resulta imputable subjetivamente. Lo cual es muy importante para nosotros porque nos da la pauta de cuál es la característica de esta solidaridad, que es de carácter subjetivo. Es una responsabilidad-sanción. ¿Sí? Bien. Cuando quien es llamado por ley
¿sí? Como responsable por deuda ajena, de alguna manera no actúa como debiera, ¿sí? Y otra cuestión muy importante que tiene el inciso A es que nos menciona que esto es siempre y cuando los deudores no abonaran el tributo habiendo sido intimados de pago, ¿sí? La condición no abonar oportunamente el debido tributo. Todos los responsables enumerados en los incisos del A al E del inciso 1 del artículo 6. Cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaren oportunamente el debido tributo. Si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les resulte imputable subjetivamente. Este es el inciso, uno de los que más me interesa, ¿sí? Para que nosotros cuando trabajamos. El octavo A. El octavo A, exactamente, porque es el que marca quiénes de estos responsables por deuda ajena van a ser llamados y nosotros tenemos que saber como abogados, obviamente, sobre todo cuestiones referidas a temas societarios, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante que sepamos lo que dice y cómo lo dice. Entonces, responsabilidad solidaria, subjetiva y subsidiaria. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque primero hay que intimar de pago al contribuyente, con posibilidad de eximirse, demostrando que no me resulta imputable. ¿Cómo lo demuestro? Dependerá del caso concreto. ¿Qué tengo que demostrar? Que hice todo lo posible, pero que no dependía de mí. Bien. Y ojo cuando dice por incumplimiento de sus deberes tributarios. No se olviden nunca que el artículo 7 pone en cabeza del responsable por deuda ajena todo el ámbito de las cuestiones formales del contribuyente. ¿Sí? Entonces, no solo es el ámbito de lo sustantivo u obligación de pago, sino también el ámbito de lo formal, con todo el cúmulo de deberes formales que tiene el contribuyente. ¿Sí? Bien. Habla de los síndicos, habla de los agentes de retención y percepción, habla de los sucesores a título particular en el activo y en el pasivo de empresas y explotaciones, ¿sí? Habla de las transferencias, habla de terceros, cedentes, habla de las uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria. Está diciendo todo el artículo, todos los incisos. ¿A quiénes se refiere? Sí. ¿Quiénes pueden ser solidarios? ¿Sí? Sí, no, y estaba mirando que hasta las sociedades de la sección cuarta de sociedades también las irregulares también. Como ahora son personas jurídicas, teóricamente antes eran nulas las que no cumplían los requisitos, pero... Ahora cambió, exactamente. Ahora cambió. Y entran tributariamente, mirá vos. Así es, así es. Entonces tenemos, a renglón seguido, como les decía, los agentes de retención, los de percepción, los sucesores a título particular, ¿sí? Los terceros, los cedentes de créditos, ¿sí? Las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria y los contribuyentes, este inciso ya, el I, bastante interesante, que reciban documentación apócrifa por sus operaciones comerciales, ¿sí? Eso es muy interesante y tenemos que saberlo. ¿Estamos? Los contribuyentes... Exactamente. El último inciso lo que dice, habla de los contribuyentes que reciban facturas o documentos apócrifos, ¿sí? ¿Cómo sería ahí, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo sería ahí? Perdóneme, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Que recibió factura apócrifa, no la hizo el contribuyente. Miren, yo les voy a contar cómo funciona. Ya estoy. Sí, por favor. Les voy a contar cómo funciona porque aparte esto es un tema muy actual y es interesante porque nos da el pie para arrancar con lo que queremos arrancar hoy, que es un poco ver un poquito de formal, ¿sí? Bueno, todos conocen el tema de la factura apócrifa. Son facturas que en realidad no respaldan operaciones reales, ¿sí? Sino que son ficticias y tienen que ver con una cuestión de, sobre todo en materia de IVA, de generar crédito o comprar crédito fiscal, ¿sí? Sí. Bien, ¿cómo sucede? Porque esto es muy raro y yo siempre, uno que trata de pelear porque las leyes se cumplan y se apliquen, la verdad es que
la aplicación particular de cómo se hizo y de alguna manera cómo fue convalidado por la jurisprudencia es bastante extraña, ¿sí? Esto funciona así. Resulta que la AFIP, esperen que voy a ir a cerrar una puerta más. Resulta que la AFIP, ¿sí? Tiene facultades de verificación y fiscalización, ¿sí? En el marco del ejercicio de ese tipo de facultades y de investigación, obviamente, de comprobación, en el marco de esas facultades que tiene el fisco, puede que, de acuerdo a determinadas variables que tienen que ver con instrucciones que ellos manejan, consideren que hay algún contribuyente que en realidad no es real, para que ustedes me entiendan, es ficticio, ¿sí? Muchas veces lo vemos en cuanto a cuando el fisco lo que nos dice es que no tiene capacidad económica. Entonces te dice, vos, a ver, vamos con un ejemplo claro. Me está pasando ahora. Una fábrica grande de pastas compra mozzarella durante un periodo determinado a una cooperativa en el interior. No sé qué pasó con la cooperativa, ¿sí? Pero lo cierto es que la AFIP termina cargándola como apócrifa, ¿sí? En eso estamos ahora, en una inspección, un caso de ahora. Hay miles de esos, pero para que veamos algo real. La AFIP le carga entonces, ¿qué hace la AFIP? Cuando detecta un contribuyente como que considera que es apócrifo, lo carga en una base, ¿sí? Lo publicita en su sistema, ¿sí? En su página, en su web, y como sabe con quiénes operó, porque los regímenes de facturación son informados, Citicompras, Citiventas, etc., llama a todos los que contrataron con él para que de alguna manera le den explicaciones. El grave problema que tenemos, que es lo que siempre discutimos, es que yo no tendría ninguna objeción para formular si desde que se carga en base a POC un contribuyente, ¿sí? Esto se hace de ahí en adelante. El problema que tengo es que la AFIP lo carga y lo aplica retroactivamente por todo el periodo no prescripto. Entonces, para decirlo mal y pronto en lenguaje concursal, yo resulta que contraté con un contribuyente in bonis, digamos, cuyo quit se lo dio la AFIP, cuya autorización para facturar se la dio la AFIP, cuyo Claro, el responsable soy yo. se la dio la AFIP. Claro. ¿Sí? Y me sancionan a mí. Los platos rotos. Claro, tal cual. ¿Estamos? De un tema que ni siquiera merece, para el propio fisco, como digo yo, en lo que es la técnica del derecho administrativo, ¿sí? Un acto administrativo, sino que es un criterio de investigación. O sea, que ni siquiera tiene presunción de legitimidad. Es un criterio de investigación en un informe, ese informe se carga, ¿sí? Y a partir de ahí empieza la cacería, para que lo digamos de alguna manera, para que la AFIP intente cobrar todo lo que no cobró. No, pero aparte, si yo soy la empresa que contrato, ¿qué voy a tener yo la obligación de investigar a ver si esa empresa donde yo estoy comprando tiene capacidad solvente? No es responsabilidad mía. ¿Me entendés? Bueno, porque no tiene propiedades, y no tiene automotores, y no tiene empleados. Bueno, a ver, en algunos aspectos pareciera que desconocen la realidad de nuestro país. O sea, no es que por ahí no tiene empleado, no lo tiene en blanco. No es que por ahí no tiene un inmueble. Bueno, lo tiene alquilado, no tiene contrato, no lo declara. ¿Entienden? Cuando vamos a la sustantividad, que tiene que ver con la veracidad de la operación, hay límites que pueden correrse y quizás, y no estamos en Suecia, a eso voy. No, estamos, claro. Pero te tratan como si lo fuera. Y ellos lo que te dicen es, mira, a mí los papeles no me dan. Quieren los cheques, quieren las cuentas, quieren remitos, quieren trazabilidad, quieren empleados, quieren, ¿me entienden? Entonces decís, mira, no funciona de esa manera, pero que yo tenga un empleado en negro o que no tenga el camión a mi nombre, no quita que no haya sido cierto. En este caso, lo que haya podido pasar a la cooperativa o por qué la cooperativa elige ese camino, no tiene nada que ver con que yo la mozzarella la compré, la usé y la vendí. Claro. ¿Estamos? Y siempre en ese camino
a mí me llamó muchísimo la atención, el hecho de que nunca aplican el inciso I. O sea, pretenden trasladarme el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque supuestamente desconté en mi contabilidad gastos que no son ciertos, más el impuesto a las ganancias salida no documentada, porque me traen a pagar el impuesto a las ganancias del tercer oculto sin siquiera solidarizarme, más que me aplican las multas. ¿Sí? En los aspectos referidos al IVA, la cuestión se maneja en AFIP de una manera totalmente formal, o sea, no les interesa si yo puedo probar que es cierto, que la operación se hizo, el tercero no existe y el IVA me lo cobran a mí. En materia de ganancias, si yo logro acreditar la veracidad de las operaciones que fueron ciertas, en realidad sin perjuicio de que quizás la factura que me dieron no era de esa persona, o esa persona después termina complicada, entonces puedo ahorrarme el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las salidas no documentadas tiene mucho que ver con que el fisco pueda acreditar cómo salió el dinero de la empresa para pagarle ese tercer oculto. En el caso de bienes, si yo acredito la existencia de los bienes, tengo posibilidad de salir de ahí. En el caso de servicios es mucho más complejo y entonces me cobran otro 35 más en relación al impuesto a las ganancias del tercer oculto. ¿Sí? O sea que, en este caso, el ejemplo que usted dio, a la fábrica de pasta le estarían cobrando por la factura prófica de la cooperativa de quesos. Exactamente, lo que le quieren cobrar es el IVA, ganancias y salidas de toda la facturación que tuvo con la cooperativa. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué va! No puedo hacer ninguna defensa, nada. ¡Apa! Como me gusta, ¿eh? Como saltan. No, está complicadísimo. Y lo más, difícil para nosotros como abogados es entender que esto ha sido convalidado hasta por la Corte. ¿Sí? Es muy extraño cómo lo han trabajado. Porque por una parte, como les cuento, yo siempre lo digo, a mí me tienen que extender la responsabilidad solidaria para cobrarme el impuesto del otro. No lo hacen. ¿Sí? Y por otra parte, también tenemos, que lo vamos a ver en el artículo 35, y está un poquito más legislado, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos el 35, los invito, fue materia de la charla con el relator de la Corte esto, los invito a que lean el 35, inciso H, por favor, ¿sí? Finalmente, en el marco de la última reforma grande, se plasma un procedimiento, porque la carga en base a POC no tenía procedimiento. Ni siquiera se la notificaban a quien era el que estaban matando, al que le daban la partida de defunción. Lo ponían en sistema y arreglate. ¡Qué va! Hay algún que otro amparo, algún que otra acción, muy difíciles. Los jueces no se la juegan mucho para salir de base, a POC me refiero, ¿sí? Pero entonces, yo siempre lo digo, está prevista la solidaridad. Si ustedes quieren cobrarme, tienen que atribuirme primero la solidaridad. Y para eso, tienen que intimar primero al contribuyente, porque ni siquiera los intiman de pago. Como a mí me encuentran fácil, me lo cobran a mí. Claro. Claro. ¿Me entienden? Sí, lo hacen responsable directo. Exactamente. Y del otro ni se ocupan. ¿Sí? Por eso le digo, es tan importante el inciso I. Siempre es cazar en el zoológico, como dicen. Pasan en el corral. Claro, si yo estoy ahí soy solvente, me lo cobran a mí. Y no solo eso, los intereses, las multas por defraudación que arrancan de 2 a 6 veces, el impuesto que consideran defraudado. O sea, es un tren fantasma. Y que no te vayas a pasar a penal con los ajustes, porque tenés una penal tributaria. Por un tipo que hizo todo mal, ¿sí? Y por el que vos te llaman a responder. Cuando ese trámite de carga en base a POC administrativamente para mí tiene muchas falencias, pero les juro por Dios que somos Don Quijote diciendo estas cosas, es una locura. ¿Sí? Nadie te escucha. Es una locura. Como dijo Mariana, no hay posibilidad de defensa en esto. No. Sí hay posibilidad de defensa, el tema es que alguien te preste atención. Hay jurídicamente está lleno y en lo fáctico también, pero el problema es que los tribunales se han cerrado mucho y esto hasta la Corte lo convalida.
De hecho, Mar del Plata tiene el primer caso y más grande de APOC que se trató hace muchísimos años atrás, cuando esto recién empezaba, pero muchísimos años atrás, que se llama Red Hotelera Iberoamericana, que es el Costa Galana. Ajá. Se gana en primera, en tribunal fiscal, se gana en cámara, la corte lo destrozó. Y rarísimo, los invito a que lean ese fallo de corte. Analiza los contratos, cosas que la corte no hace nunca. Ir a mirarla minuciosamente la prueba, ¿sí? Era por la obra del Costa Galana. ¿Estamos? Había facturas que se consideraban apócrifas. Cuando esto recién arrancaba. Estoy hablando de cercano, o sea, 2002, 2000, 2001, 2012, mucho tiempo atrás. ¿Estamos? Y hoy es como moneda corriente. Te intiman, te dicen, bueno, pagame el IVA, bueno, ganancias. Pero jurídicamente esto está todo atado con alambre. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, bueno, quería hacer especial hincapié porque es un tema muy actual. ¿Sí? Bueno, Usted nombró apócrifo. ¿Cómo? ¿Qué es esto que usted dijo del sistema? En este caso, vamos a suponer la fábrica de pasta, ¿lo suben a la página esa que hace AFIP de denuncia apócrifa? No. No, esto funciona así, Gustavo, mirá. La AFIP detecta que la cooperativa, para ellos es apócrifa, la analiza y la carga en base a POC. A partir de ahí, mira con quiénes contrató. Y empieza a llamar a las personas con las que contrató. Y a pedirle explicaciones respecto de las facturas. Te tira la listita y te dice, respecto de todas estas facturas, dame explicaciones. Explícame cómo lo contrataste, qué documentación tenés, cómo lo pagaste, con quién tratabas, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Uno aporta esas explicaciones y ve con la inspección básicamente hasta dónde te creen o hasta dónde no, quiero decir. Claro. ¿Sí? Porque, bueno, hay cuestiones técnicas que son más complicadas, pero ganancias y salidas, vos decís que las operaciones fueron veraces y que las pagaste, y al decir eso y que al fisco se le quede acreditado que vos sacaste la plata para pagarle, disparás salidas. Entonces, es como un dilema, ¿cómo lo trabajás? ¿Sí? Claro. Sabés que el IVA va al muere, porque el IVA es formal. Ojo, si uno quiere, yo hay muchos casos que estoy discutiendo, porque realmente creo que no corresponde. Este va a ser uno. Los sorrentinos se hicieron, las tartas se hicieron, las pizzas se hicieron y yo las vendí y lo lamento mucho, flaco, o sea, si la cooperativa tuvo un problema. Yo no voy a pagar por ellos, no voy a pagar 2 veces. ¿Sí? Está bien. Pero hay veces que la gente se quiere sacar el problema encima o meterlo en moratoria. Claro. ¿Estamos? Entonces eso depende del cliente también. Y nosotros llegamos un poco hasta donde el cliente quiere, para eso estamos, ¿no? Como abogados, quiero decir. Claro. Entonces, es un tema complejo, el de la apocrificidad es un tema complejo porque se ha manejado para mí jurídicamente de una manera muy desprolija. Habiendo herramientas para hacerlo como corresponde, convalidaron una simplificación de cuestiones que en realidad atrás trae serias falencias. Como yo les digo, siquiera la carga en base a POC es un acto administrativo. Y con eso me quieren venir a ser solidario a mí. Y ni siquiera me solidarizan, me lo cobran porque sí. ¿Estamos? Bien. Así que en eso estoy, tratando de ahora, con este caso, probando que esas operaciones fueron reales. ¿Sí? Claro. Y así, como te digo, hay cantidades y cantidades. Esta se me ocurre ahora porque es la que estoy elaborando hoy. ¿Sí? Pero es todos los días esto. Claro, lo que pasa es que el cliente se cansa también, quiere sacarse el problema o lo que vos decís, una moratoria y ya está, no quiere tener la FIB encima. Es un tema, ¿viste? El Porque cliente, encima digo. ahora lo que empezaron a hacer hace un tiempo es que detectan a uno. Entonces te llaman y te dicen, che, vos contratate con Pirulo. A ver, vení. Bueno, listo, dale, te lo ajusto. Reconoceme salida, sacame ganancias, te ajusto el IVA. Listo. 2 meses de vuelta. Che, vos contrataste con Pepe. Claro. ¿Cuándo termina? No. Claro. ¿Ves? O sea, es un tema. Tengo un cliente que ya va la 4ª vez. ¿Viste? Está harto. Claro.
Y la verdad es que estás pagando los platos rotos por un... Yo sé que hay un determinado sector que es cierto, que compra IVA, que es así, pero hay otra gente que realmente paga el precio siendo inocente de todo esto, que contrató de buena fe y que se ve claramente estafada por una persona. Yo cuando este cliente me vino a ver, uno ya con la experiencia que tiene, le digo, contactate con la gente de la cooperativa a ver si te dan una mano. Si tenés suerte que te atiendan, me avisás. Nadie le Claro, atendió el teléfono, ¿me entienden? claro, Los tipos sabían lo que estaban haciendo, claro, ¿me entendés? Y claro, sabían el perjuicio que generan, pero no les importa. Y en vez de ir contra ellos, vienen contra nosotros. claro. Y así es como más o menos les cuento, hablamos del derecho tributario formal porque estamos hablando del ámbito ya de las inspecciones, verificaciones y fiscalizaciones. Por eso digo, está bueno conectarlo porque, como les digo, tiene que ver una cosa con la otra. Sí es importante entonces que sepamos que para la extensión de la responsabilidad solidaria, ¿sí? En el caso del inciso A, se requiere de la tramitación del procedimiento de determinación de oficio. Eso es muy importante, ¿sí? Que lo tengamos bien en claro. Vamos a ver determinación de oficio más adelante y van a entender por qué, porque ahí es donde al solidario se le va a dar derecho de defensa como solidario, Claro. ¿sí? Como él, solidario, persona subjetiva. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué explicación puedo dar para lo que pasó como solidario? ¿Sí? Entonces, tratar de eximirme de responsabilidad dando mis propias excusas, ¿sí? Bien. Bien, seguimos. Entonces, vamos al mundo del derecho tributario formal o administrativo. Como digo yo, acá es donde Disney para nosotros empieza a desdibujarse, ponerse cada vez más oscuro, ¿sí? Y más complicado. Porque acá estamos en relaciones, a ver, propias y típicas del derecho administrativo, con la exorbitancia que tiene la administración, súmenle el condimento propio a la FIP, ¿sí? De los superpoderes que puede llegar a tener, para decirlo de alguna manera. El derecho tributario formal administrativo es aquel que se va a ocupar del estudio de lo que, como yo digo, que siempre me parece como la manera más eficiente de decirlo, lo que es la gestión administrativa del tributo en todas sus versiones, ¿sí? La reglamentación, ¿sí? La percepción, la fiscalización, la comprobación, la investigación. En el mundo de las obligaciones que se traducen en deberes de hacer, no hacer y tolerar. Para nosotros, entonces, en este ámbito nos manejamos con lo que llamamos los deberes formales, ¿sí? Y estos deberes formales atañen tanto a los contribuyentes como a los responsables, como a los terceros, acuérdense, como puede ser un banco, por ejemplo, ¿sí? Y es acá donde entonces la propia ley nos establece en el artículo 35 cuáles son las facultades de verificación y fiscalización. ¿Alguien lee la primera parte del 35? ¿Me hace el favor? El encabezado. ¿Alguien tiene la ley más a mano que yo en la compu ahí? No, si no se lo busco. Estoy buscando. No escuché. Yo solo tengo la ley. No importa, la leo yo. La ley, digo. No, no, yo lo estoy buscando, ¿eh? Esperá que estoy en la Ah, computadora en la bien, misma bien, bien, imagen, bien, el tipo de veamos. imagen suya. Disculpe, ¿eh? 35 me dijo. No pasa nada. Se nos congeló Gustavo. Sí, me pasó.
¿Están, chicos? ¿Ahí? Gustavo, ¿estás? Perdimos contacto con Gustavo. Lo miro yo. Lo leo yo. La Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿me están escuchando, chicos? ¿O estoy hablando sola? ¿Sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de los periodos en curso, ¿sí?, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones, instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. Y en el desempeño de estas facultades podrá. Entonces, como bien dijo, me acuerdo Bertaza, que lo tuve en un posgrado, en ese momento era presidente del Tribunal Fiscal, ya arrancamos marcando la cancha. ¿Qué dice? La AFIP tendrá amplios poderes, ¿sí? Pauta interpretativa, si las hay. ¿Estamos? Y lo más interesante, chicos, de esto, que quiero que tengan en claro, es que no hay un procedimiento reglado en materia de inspecciones. ¿Sí? No tenemos reglas de procedimiento que se aplican. Echamos mano, como decimos nosotros, a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, alguna cuestión que podamos encontrar en la 11683, que no son muchas, salvo que ahora está legislado el tema de la orden de intervención, y sobre todo a principios constitucionales, o sea, los límites que vienen de las garantías constitucionales, cuando hay excesividad, cuando hay irrazonabilidad, pero no tenemos pautas concretas, ni siquiera, por ejemplo, cuánto dura una inspección. Con lo cual, cuando estas cuestiones se complican, que puede pasar que se compliquen, estamos inermes. ¿Sí? Y en muchos aspectos, lo que ha dicho la jurisprudencia, con lo cual yo no coincido, es que estas cosas después se tienen que plantear en la apelación al Tribunal Fiscal. Sí, pero mientras tanto, ¿qué pasa si una inspección empieza a tomar un... Ahí volví. Bien, Gustavo. ¿Qué pasa si una inspección empieza a tomar un ribete persecutorio? A salirse de cauce, a tornarse excesiva, a que me pidan cosas que no están relacionadas con el objeto. ¿Cómo lo freno? Para no caer en las infracciones por no cumplir con la inspección. ¿Sí? Entonces son temas de un equilibrio muy delicado. Como otro tema que a mí me encanta, es algo que realmente me parece que es importantísimo y hoy más que nunca, con las bases de datos que el fisco posee, ¿sí?, es qué pasa con los deberes formales que yo tengo a mi cargo como contribuyente o responsable y la garantía constitucional de no declarar contra mí mismo. ¿Cómo es ese juego? ¿Sí? Yo les puedo contar un trabajo que para mí fue muy, muy satisfactorio porque más allá de que uno disfruta trabajando y haciendo los planteos y te salen bien mejor, un antecedente muy parecido a lo que les comentaba de esta cooperativa. A ver, supongamos que cuando a mi fábrica de pastas me tiran el listado de facturas, ¿sí?, Sí. por los montos de las operaciones que están comprometidas, que la AFIP ya lo sabe y que me lo está pidiendo que le dé explicaciones, yo me paso a la penal tributaria. Yo ya sé de entrada que las explicaciones que me están pidiendo y la documentación que me están pidiendo responde a estas listas sábana de operaciones. Y que esta lista sábana de operaciones, cuando yo le compute el impuesto, va a dar más que la penal tributaria y me voy a pasar. ¿Puede la AFIP obligarme en función de mis deberes formales a darle información sin avisarme que tengo derecho a no declarar contra mí mismo? Porque si yo declaro, voy a penal, si yo aporto la documentación, ¿va a servir para que me hagan una denuncia penal? El doctor Inchausti, en ese sentido, y yo eso lo respeto muchísimo,
tan cauteloso y tan, en ese sentido, respetuoso. Antes, cuando iba a haber un allanamiento en una causa penal, a ver, no les voy a negar que no estaba bueno. La verdad es que estaba bueno. Pero como esas cosas que dice, puede estar bueno, pero puede que ese esté bueno no sea respetuoso de principios de derechos y garantías. ¿Sí? Te hacían una orden de presentación. Entonces te decían, che, flaco, ¿vos me querés dar las cosas? Si me querés dar las cosas, no te allano. ¿Sí? Y si no, si te allano, te rompo la puerta, te entro y te saco todo lo que tenga que sacar. Un día lo charlamos en el juzgado y tiene toda la razón del mundo, y yo lo entendí perfecto. Digo, ¿por qué no hacen más? Dice, porque no te puede pedir que le des aquella con lo que te puede condenar. Claro. No tiene que sacar. ¿Me entienden? Claro. Y sí, y es impecable la lógica. ¿Estamos? Porque hay una garantía comprometida. Claro. Y en ese momento en el que eso se hace, ni siquiera tenés un abogado defensor en una causa penal. Porque son los inicios de la causa. Claro. ¿Me entienden? Bueno, acá lo mismo. Es decir, vos me estás pidiendo que yo te dé información de un montón de cuestiones que vos sabés que cuando te la dé, todo eso que yo te aporte, esto supera los montos de la penal tributaria, más de 1,5 millones de impuestos por año, me vas a denunciar. Bueno, esto así planteado, lo ganamos en primera instancia, no, lo perdimos en primera instancia y lo ganamos en la Cámara Federal. Y después vino una moratoria, y no supimos cómo iba a terminar la historia. Pero fue un hermoso camino recorrido de trabajo, porque había habido un primer requerimiento que nos mostraba que la AFIP ya sabía cuáles eran los montos. Es un error que cometen, ¿sí? Porque ahí te muestran claramente que ellos ya saben de lo que están hablando y que tienen el deber, porque es una garantía constitucional, está por encima de todo deber formal. ¿Sí? Entonces, este mundo tiene sus cosas súper interesantes, sus complejidades, como digo yo, su interrelación constante con todo el resto de los ordenamientos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me pueden pedir? Bueno, pueden en realidad citar al firmante de la declaración jurada o a cualquier tercero, digamos, que tenga de alguna manera conocimiento con el hecho imponible, para que dé información, pueden hasta tomar declaración, hacen, te llaman para hacerte algunas preguntas, ¿sí? Y eso se vuelca en las actas, estamos que ellos abran. Es un procedimiento de fiscalización, es esencialmente escrito, o sea, va y viene siempre en versión papel y en actas escritas. Actas que de acuerdo a la propia ley, ojo, hacen fe. ¿Sí? Es la segunda parte del inciso C del artículo 35. Prestenle atención, esas actas hacen fe. ¿Estamos? Puede exigir la presentación de todos los comprobantes, de la documentación contable, ¿estamos? Pueden informar los libros, los lugares, los registros, ¿sí? Y después ya avanza un poquito más el artículo 35 con el auxilio de la fuerza pública, la posibilidad del allanamiento, ¿sí? Claro, ahí dice, aunque no fuera firmado por el contribuyente, hacen fe de prueba de falsedad, dice el artículo. Estaba mirando el 35. Exactamente, hacen fe mientras no se pruebe su falsedad. Con lo cual, ¿ustedes qué creen que deberíamos hacer si decimos que un acta tiene constancias que no son ciertas? Impugnarla. ¿Se puede? ¿Cómo? Son casi ¿Cómo la abogados. impugno? ¿Qué se hace contra un documento? Se lo redarguye de falso. ¿Sí? Redargución de falsedad. Esa es la acción. Esa es la acción. Redargución de falsedad. Una sola vez me tocó hacer una con una cédula. Con tanta mala suerte. El día que se casaba mi hermano hace años, no me olvido más, la puta madre. Estaba en Buenos Aires. ¿Se divorció tu hermano? Sí. ¿O sigue casado? Sí, se divorció. Era un tema de casación penal. Y va el oficial notificador, deja la cédula, como si yo les dijera que la cédula pone, 9/6 de tal fecha, era febrero esto.
Hace muchos, muchos años, y si Juan tiene 18, tenía 16 años, póngale. Y el tipo se ve que se distrae y en la que devuelve al expediente invierte los números. Ah, Con lo cual, cuando yo interpongo mi recurso, lo interpongo extemporáneo, porque los plazos no me daban. ¿Cómo puede ser? Claro. Si conté el plazo 1, 2, 3, 4, 20 veces, mando a ver el expediente y me doy cuenta que había una cédula que decía 6 del 9 y una que decía 9 del 6. ¿Sí? Sí. Igual, en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires hay un artículo que dice que vale la que uno tiene. ¿Sí? Bien. Que la usamos. Pero por cualquier cosa también le metí una redargución de falsedad. No la usé, pero la metí. Claro. Claro. Bien. Así que esa es la acción, entonces. Redacución de falsedad. Y contra un documento que hace fe, es como si fuera una escritura, es la redacución de falsedad. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, después habla de la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, la posibilidad que tiene el fisco de allanamiento, una orden de allanamiento que se le pide al juez contencioso, pero que tramita de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal de la Nación. Bueno, el F y el G no ahora, porque el F y el G los vamos a ver cuando veamos clausura, ¿sí? Bien. Y después tenemos el bendito inciso H, que es el que yo les cuento que finalmente, y con buen tino, reglamenta las cuestiones referidas a quienes son cargados en base a POC y su posibilidad de defensa, estableciendo un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de defensa. No sé qué hace acá, si me lo preguntan, en el marco de la Facultad de Verificación y Fiscalización, ¿sí? El procedimiento arreglado, pero bienvenido sea, donde sea que lo pongan, porque hoy tenemos claridad de cómo nos defendemos de esto, ¿sí? ¿Y cómo se inicia? Bueno, quiero que vean el artículo 36 bis, digo yo, ¿no? Porque es el artículo agregado a continuación del 36, ¿sí? A través de una orden de inspección. Con una orden de inspección, ¿sí? Me notifican que estoy sujeto, ¿sí? A una investigación por parte de la FIP, ¿sí? Me van a decir qué impuesto, me van a decir por qué periodos, me van a decir quién es el inspector, quién es el supervisor. Y a partir de ahí me van a hacer un requerimiento donde me van a pedir determinada información relacionada con aquello que es el objeto de la investigación, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, vamos a empezar a intercambiar, cumplo, aporto, hago un acta, me entregan, me llaman, me hacen preguntas, por ejemplo, cómo es la actividad, explícame tal o cual cosa, ¿sí? Entonces ellos toman nota de lo que uno les aporta, y va, viene, hoy mucho de eso por mail y por presentaciones digitales, con escaneo de documentación, se va llevando a cabo la inspección, ¿sí? Dato interesantísimo que quiero que tengan en cuenta. Quiero que lean el artículo 33. Es el primer párrafo, el final del primer párrafo, que nos dice que todas las registraciones contables tienen que estar respaldadas por los comprobantes. Y solo de la fe que merezcan los comprobantes va a depender el valor probatorio de las registraciones. Esto grábenselo a fuego. Y todos nosotros tenemos que tener los documentos, o sea, la documentación de respaldo, ¿sí? Y conservarla. ¿Estamos? Bien. Claro. Por eso dice, los contribuyentes están obligados a contactar que las facturas, documentos equivalentes se reciban únicamente autorizados. Exactamente. Guardar la factura, va, de todo. De todo. Lo exige la Claro. ley en el domicilio fiscal. ¿Sí? Bien. Vamos. Ahí es donde tiene que estar a disposición del fisco. Hay una interferencia entre la ley y el decreto. La ley habla de la prescripción, el decreto pareciera referir a 10 años por cómo lo computa, 5 años más después de la prescripción. En realidad todos te dicen, si querés ser conservador, y bueno, guardalo 10 años, ¿sí? Hoy en día las cosas está muy simplificado porque todo es digital. El problema era en los negocios grandes, chicos, los rollos. Es una locura. Claro. De compra. O tenés que alquilar galpones para guardar documentación. Era realmente una locura. El cliente desesperado te dice, ¿ya puedo empezar a tirar? ¿Qué año tiro este año? Claro, ¿viste? Claro, porque no tenían dónde guardarlo. Parecía acumulador compulsivo, ¿viste? Una locura.
Claro. Bien. Y así en el devenir de la inspección, entonces, vamos a ir esta ida y vuelta viendo cómo se ajusta nuestro comportamiento en realidad al cumplimiento de la norma, cuál es la opinión que tiene el fisco, y cerrará con la posibilidad de que el fisco considere que todo está bien o que hay algún tipo de ajuste para hacer. ¿Sí? Y acá Bien. donde nos vamos a quedar hoy. Porque con Bien. el ajuste vamos a arrancar la clase que viene y vamos a ver el ajuste y la vía recursiva de la determinación de oficio. ¿Sí? Terminamos con Bien. inspección, determinación de oficio y vía recursiva quedan para la clase que viene. ¿Les parece mejor los jueves o los viernes? Para mí me da lo mismo, indistinto. Está mejor el viernes por ahí, para mí, Sí, pero no sé el sí, resto. mejor el viernes. Yo había pensado que para el viernes era más complicado, pues se puse el jueves, pero el viernes está mucho mejor. A mí me queda más piola. Ya estoy más Sí, a mí relajada, ya es como viernes y ya está. Ya es viernes, y tu Sí, cuerpo lo sabe, como vale dice él. todo. Voy a hablar. Así que bueno, ahora lo pongo en el chat, pero vamos a dejarlo los viernes. Y Ahí está. bueno, no sé, ¿pudieron pensar algo de la fecha de la primera semana de julio? Yo había tirado ahí en el chat el lunes 5, pero no sé qué opinaba el resto, no definieron. Creo que Bueno, la ahora mayoría pongo las sí. dos cosas, que en principio es el lunes 5 y que vemos el tema de que lo pasamos a los viernes. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Yo terminé la clase por celular al final, porque se me trabó la computadora y... Pobre. Yo a veces también, depende, porque a veces el celular me agarra mejor, que capta más Sí, la señal. es lo que me pasó ahora, me agarró mejor el celular que la computadora. Totalmente, totalmente. Así que bueno, chicos, una alegría verlos como siempre, que estén muy bien. Y Muchas gracias, para doctora. esto, Gracias. métanle ley, vean los artículos que estuvimos, métanle la ley, ¿sí? Bien. Y me van consultando todas las dudas. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene. Buenísimo, profe. Vamos. Gracias. Hasta luego. Chao.